todavía viene en camino, así que los vamos a esperar un ratito y vamos a empezar con nuestro expositor Carlos Pérez, que, como muchos saben, es profesor de física del pedagógico. Fue profesor mucho tiempo, ejerció como profe mucho tiempo, hasta que a mediados de los 80 empezó a hacer clases de filosofía y de marxismo, filosofía política, marxismo, incluso historia del arte, de la danza, en la Universidad Arcis, que en ese momento se llamaba Instituto de Artes y Ciencias Sociales. Desde ahí se hizo muy popular también entre muchos estudiantes que iban a ver sus clases de marxismo, y está con nosotros, y también es una persona muy activa desde sobre todo el 2011, con 5 en punto. Y bueno, contarles un poco el origen de este conversatorio, que es el que en las asambleas hemos tenido como bastantes preguntas e inquietudes respecto a la conveniencia o no del mecanismo de convención constitucional, más allá de que estemos de acuerdo, yo creo que en un 100% en aprobar la modificación de nuestra Carta Constitucional. Entonces, de allí es que tenemos este título y hemos invitado a nuestros expositores. Les cuento un poquito en la estructura de este programa. Pasamos a tener un espacio que es de exposición, 15 minutos y 15 minutos cada expositor, donde se van a referir a esta gran pregunta que tenemos, inquietud. Luego vamos a propiciar también un espacio para preguntas, comentarios más bien, de cada expositor respecto a lo que dijo el otro, pensando en que probablemente hayan algunas diferencias o matices. Luego vamos a hacer el llamado, que lo hacemos desde ya, a que nuestros asambleístas manden preguntas para que éstas salgan al aire y puedan ser respondidas por nuestros expositores. Asimismo, los comentarios. Y finalmente, bueno, el cierre. Así que empezamos. Espero que tengamos una entretenida jornada, que disfrutemos con la conversación y que ojalá de acá salgamos con algunos elementos para poder decidir y tener una opinión más formada sobre el proceso constituyente. Entonces, Carlos Pérez, que está por ahí, oportunidad o trampa, convención. Hola. Gracias, Carlos. Gracias, Carolina. En primer lugar, agradecer a la Asamblea de la Plaza Guillermo Franchi, a las compañeras, a los compañeros que creen que puedo decir algo con sentido en estas cosas. La pregunta es muy directa. ¿Esto es una oportunidad o una trampa? Yo creo que nos han metido en una trampa, pero la podemos convertir en una oportunidad. Y nos han metido en una trampa. Eso hay que tenerlo muy claro, porque solamente desde esa conciencia podemos emprender acciones, podemos llegar a tratar de realzar el protagonismo popular en un proceso que pone en peligro, ¿no?, al sistema neoliberal, y eso son palabras muy grandes, ¿no? Este proceso, desde luego, ¿no?, nos han metido en una trampa. No es, eso hay que tenerlo claro, un proceso auténticamente democrático, ¿no? Héctor Testa, en la revista De Frente, que pueden ustedes ver en Facebook, buscar en YouTube, es decir, en Google, revista De Frente. Héctor Testa ha examinado con mucho detalle cuáles son las trampas que están implicadas en el acuerdo, ¿no es cierto?, al que todos los chilenos fuimos sometidos a espaldas, absolutamente, de la protesta popular. Entonces, yo voy a descansar en los argumentos de él, voy a decir solamente las cosas más relevantes, digamos, en mi concepto. En primer lugar, las condiciones en que se va a dar el plebiscito y la Asamblea Constituyente hasta ahora
Son una trampa porque no hay garantías reales de participación de los independientes. Esta es una protesta, una gran protesta nacional en contra de la politiquería, en contra del estamento político que hace y deshace a espaldas de los representados, pero resulta que son justamente ellos los que tienen más altas probabilidades de hacerse elegir, son ellos los que rayaron la cancha, son ellos los que van a repetir su propio sistema electoral para que los ciudadanos se expresen, un sistema electoral que les da todas las garantías a los partidos políticos constituidos, ¿no? Este proceso no es realmente, auténticamente democrático, porque todavía no está claro cómo van a participar los pueblos originarios, ¿no? Porque todavía no está claro si los pueblos originarios van a tener derecho a su constituyente propia. Y nosotros no podemos descansar, ¿no?, en que van a tener un 15% de representación, un 11, un 12, ¿no?, cuando en rigor la autonomía de los pueblos originarios merece que ellos adhieran como conjunto a través de un propio proceso constituyente a la nación chilena, ¿no es cierto?, que hasta el momento ha usurpado su autonomía, su territorio, su independencia, ¿no? Esta no es una situación realmente democrática porque no contempla ningún mecanismo de participación de la ciudadanía durante el proceso. No hay mociones constituyentes, no hay mecanismos de transparencia. De pronto la Asamblea puede dictaminar que la mitad de las sesiones son secretas o que las votaciones son secretas y la ciudadanía no enterarse jamás de los acuerdos que, ¿no es cierto?, los políticos de cúpula llegaron al interior de la Asamblea. No hay mecanismos de fiscalización, ¿no? No es una Asamblea auténticamente constituyente desde el punto de vista de la participación, porque no hay ninguna obligación de cuenta pública, ¿no? Es decir, los constituyentes podrían encerrarse y no simplemente no darle ningún espacio, ¿no es cierto?, ninguna salida a las deliberaciones que están haciendo, a los acuerdos que llegan. Pero lo más relevante es que esta no es una asamblea constituyente hasta ahora soberana, ¿no? O, en rigor, no es una asamblea constituyente. Desde ya, como ustedes saben, ¿no?, la derecha no aceptó que se llamara asamblea constituyente. Es una cuestión de nombre. Lo más grave es que no es realmente soberana porque se dictó una reforma constitucional que le pone límites a la asamblea constituyente, pasando a llevar toda la doctrina, ¿no es cierto?, acerca de cómo se hacen las constituciones que hay a lo ancho y largo del planeta, ¿no? Acá no, la asamblea no puede decidir, ¿no es cierto?, sus propios quórum, ¿no? No puede decidir su propio reglamento. El reglamento que la Asamblea se da a sí misma está sometido a unos, ¿no es cierto?, constreñimientos que se hicieron en la reforma constitucional, ¿no? Está condicionado, ¿no?, el quórum, está condicionado el reglamento al acuerdo politiquero al que se llegue, ¿no es cierto?, entre los partidos políticos que, como digo, tienen la mayor posibilidad de tener constituyentes. Yo voy a, como digo, Héctor ha hecho un gran desarrollo de esto y acá tenemos solo 15 minutos, pero yo quiero señalar una cosa, ¿no? Se hizo expresamente una reforma constitucional para impedir que la Asamblea Constituyente pueda modificar o derogar, ¿no?, tratados internacionales. Tratados internacionales, como si alguien quisiera derogar la Convención de los Derechos del Niño, como si alguien quisiera salirse, ¿no es cierto?, del Tratado de Derechos Humanos. No. Se hizo una reforma constitucional para impedir uno de los mecanismos básicos de la economía neoliberal que sea derogado, que son los tratados de libre comercio. Peor aún, si a lo largo de la gestión de la Asamblea Constituyente el gobierno de turno, que todavía va a ser de derecha, decidiera, ¿no es cierto?, en un gran manotazo, endeudar este país en 100.000, 200.000 millones de dólares, la Asamblea Constituyente no podría impedirlo. Entonces, lo más grave del carácter no democrático hasta ahora es que no es una asamblea realmente soberana. Y hay otros puntos que se pueden detallar. Pero yo quiero concentrarme más bien en qué hacer, ¿no?, si estamos en esta situación, ¿no? En primer lugar, y como todo el mundo lo reconoce, mantener la presión popular, mantener las protestas, recuperar el gran ánimo democrático con que la ciudadanía irrumpió en contra de la política establecida desde octubre del 2019, ¿no?
Aquí hay que mantener presión popular, pero con objetivos, no solo por mantenerla, ¿no? De lo que se trata es que antes del plebiscito haya presión popular, después del plebiscito y antes de las elecciones haya presión popular, pero lo más importante es que haya presión popular, que la gente esté en las calles, estemos todos en las calles, ¿no? Durante la Asamblea Constituyente. Porque los constituyentes tienen que hacerse eco, aunque su reglamento no contemple los mecanismos adecuados, ¿no? De la presión de la ciudadanía, objetivos concretos, ¿no? Por un lado, está pendiente que se integre a los pueblos originarios y que se integre el derecho de los pueblos originarios no solo de participar en la Asamblea de los chilenos, sino además de tener su propio proceso constituyente como pueblos originarios, ¿no? En segundo lugar, la protesta tiene que ir encaminada a conseguir, en la misma reforma constitucional que le va a dar paso, es lo más probable, ¿no es cierto?, a esta participación de los pueblos originarios, conseguir garantías reales para los independientes. En este momento no hay garantías reales. Las listas independientes, dado el sistema de elección, que es el mismo de los diputados, no tienen oportunidades reales, salvo que se matriculen bajo el paraguas de un partido político establecido, que es justamente lo que la ciudadanía no quiere hacer, ¿no? Garantías reales no solo en cuanto a la presentación de listas, sino garantías en el financiamiento. Aquí los partidos políticos tienen todo el financiamiento. Vamos a ver si hay financiamiento real para las listas de independientes. Garantías en la difusión a través de los medios de comunicación. Que no nos vayan a decir, no, el porcentaje de participación en la televisión se guía por la última elección en que solo había partidos políticos constituidos, ¿no? Garantías reales para obtener mecanismos de participación de la ciudadanía a lo largo de la Asamblea. Transparencia. Ninguna reunión de la Asamblea Constituyente puede ser secreta o reservada. No nos pueden decir, al discutir el Estatuto de las Fuerzas Armadas, que es un asunto reservado, al discutir el Estatuto del Banco Central, que es un asunto de expertos y reservado. No nos pueden decir que la política exterior chilena es un asunto reservado si estamos redactando la Constitución, ¿no? Conseguir mecanismos, una reforma constitucional que establezca mecanismos de fiscalización ciudadana sobre los representantes, sobre los constituyentes, que den cuenta, que estén obligados a dar cuenta pública, que estén obligados a hacer público cada uno de los votos que hagan en la Asamblea, ¿no? Aquí lo relevante es devolverle la soberanía integral a la Asamblea. Yo creo que aún es tiempo para una reforma constitucional, ¿no?, que deseche los amarres institucionales, ¿no?, que la derecha, incluso la extrema derecha, le impuso, ¿no?, al llamado centro político, que en realidad es una prolongación de la derecha, ¿no? Sobre todo, yo creo que es necesario una consistente presión ciudadana para obtener un plebiscito intermedio. Ese es el asunto de los 2 tercios, ¿no? Nosotros también podemos querer que el quórum de aprobación sea 2 tercios. ¿Pero 2 tercios de quién es? 2 tercios de la ciudadanía, 2 tercios sometidos a plebiscito. Lo que queremos es que en cada asunto en que no se obtenga una mayoría de 2 tercios, la Asamblea esté obligada a llevarla a plebiscito. Si no se obtiene 2 tercios, ¿no?, para terminar con el sistema de la AFP, entonces esa materia tiene que ser llevada a plebiscito. De tal manera que la salida de la Asamblea Constituyente tiene que ser, primero, un plebiscito intermedio con alternativas. ¿Quiere usted que sigan la AFP? ¿Quiere usted que no sigan? ¿Quiere usted que el Estado sea, ¿no es cierto?, el principal responsable de la educación, o quiere usted que los privados sean el principal responsable? ¿Quiere usted que los recursos, ¿no es cierto?, naturales sean bienes comunes o sean privatizables o concesionables? Un plebiscito con alternativas. Dada la resolución de ese plebiscito, entonces la Asamblea se junta, ¿no es cierto?, a convertir en un texto coherente aquello que la ciudadanía de manera plebiscitaria haya establecido. Después de eso, el consabido, ¿no es cierto?, el lógico plebiscito ratificatorio de un texto que por fin, en ese caso, sería
participativo, plebiscito intermedio. Una reforma constitucional para establecer un plebiscito intermedio antes del plebiscito ratificatorio. Que no nos vengan, ¿no es cierto?, con el gran acuerdo nacional, con una constitución sacada de Noya Marmico, ¿no es cierto?, y entregada al sí o no, como, ¿no es cierto?, más de alguno recordará, ¿no?, un plebiscito ratificatorio en que nos digan aprueba lo que los políticos acordaron, bandera chilena, o no, y una bandera negra, que no nos vuelvan a hacer, porque en el análisis político, yo acabo de decir cuáles son las dificultades, acabo de decir cuáles son, ¿no es cierto?, las peleas que todavía están por delante, pero en el análisis político, el gran peligro de esta Asamblea Constituyente es que nos hagan lo mismo que el 89. Un gran acuerdo nacional que por arriba dice llegó el arco iris y por abajo mantiene lo fundamental del modelo neoliberal, ¿no? Aquí estamos a las puertas de un modelo neoliberal 3. Modelo neoliberal Pinochet, modelo neoliberal concertación, modelo neoliberal legitimado por una nueva constitución gracias a un gran acuerdo, ¿no es cierto?, nacional en virtud de la gobernabilidad. No. Los acuerdos no tienen que tomarlos la élite política. Los acuerdos no tiene que tomarlos la ciudadanía y el mecanismo plebiscitario es la manera de hacer real esos acuerdos, ¿no? Ahora, voy a terminar con esto porque en realidad me interesa más la conversación que podamos tener. Yo quiero agradecer, entiendo que Fernando está ya integrado, que me den la oportunidad de compartir con Fernando, con el que tengo tantos acuerdos, con el que por el que siento tanto respeto y con el que tengo significativos desacuerdos. Entonces, qué bueno que podamos conversar, ¿no? Pero voy a terminar con esto. Hay cuestiones urgentes ahora, de aquí a un mes y medio, ¿no?, que es revertir el clima de amedrentamiento ciudadano que ha creado la pandemia. La pandemia ha tenido el efecto político-social de crear una ciudadanía atemorizada. Atemorizada por razones médicas, por razones biológicas, pero atemorizada. De tal manera que hay que revertir intentos de última hora, ¿no?, de acaba de haber un rebrote, solo pueden votar las personas que tengan la vacuna o un certificado. Hay que revertir el toque de queda mantenido hasta el último día, hay que revertir la presencia de los militares, ¿no es cierto?, previniendo, ahogando la participación ciudadana posible. Tiene que acabarse el estado de emergencia, tiene que acabarse, tiene que hacerse, ¿no es cierto?, un protocolo de participación en el plebiscito que ponga las reglas sanitarias necesarias sin amedrentamiento, y tenemos que tratar de lograr una ventaja en el plebiscito lo más grande posible. De tal manera que tenemos que tratar de convocar a la mayor cantidad de la ciudadanía para obtener, todo el mundo sabe que el plebiscito lo vamos a ganar. La cuestión ahora es con qué porcentaje lo vamos a ganar. Todo el mundo a manifestarse, todo el mundo, ¿no es cierto?, a votar en el plebiscito y a tratar de obtener la ventaja más grande, porque esa ya puede valer como una herramienta de negociación para las movilizaciones que seamos capaces de mantener. Mantenerse en la calle, hay muchas tareas por delante. Yo quedo ahí, gracias nuevamente por la oportunidad. Esta sí que es una oportunidad y no una trampa. Qué buen cálculo de tiempo, Carlos, justo 15 minutos más o menos. Bueno, te agradecemos harto tu intervención. ¿Vamos a ganar el plebiscito? Igual esto también es una pregunta que se la vamos a traspasar a Atria junto con la pregunta más importante, que es Convención Constitucional, oportunidad o trampa. Como ya sabemos, Fernando Atria, bueno, es muy conocido también, ha sido un importante activista desde el 2011 y yo creo que antes también. Es abogado, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, presidente del nuevo partido Fuerza Común, que se constituye a partir justamente del estallido y con una intención también de aprobar una nueva constitución y, por lo que entiendo, tener algunos cupos dentro de la Asamblea Constituyente que sean
de la ciudadanía. Bueno, te dejamos la palabra. Muchas gracias, Fernando. 15 minutos más o menos en esta exposición para después pasar a un diálogo entre los dos, ¿ya? Muchas gracias, Carolina. Quiero primero que nada agradecerles la invitación. Les pido disculpas porque llegué algunos minutos más tarde y ya había empezado el profesor Pérez a hablar. Yo lo escuché, alcancé a escuchar parte de su exposición, pero no todo, así que les pido disculpas. Es un agrado también estar con Carlos aquí. Hemos ya tenido varias oportunidades en el pasado donde hemos estado de acuerdo y desacuerdo, y supongo que aquí será más o menos parecido. Pero en todo caso es un agrado conversar con él. Así que también les agradezco esa oportunidad. Y quiero comenzar con esta pregunta, la pregunta que da el título a esta conversación. ¿Es una oportunidad o es una trampa? Yo lo primero que quiero decir es que yo creo que la sospecha de que hay gato encerrado es una sospecha que a mí me parece enteramente justificada como actitud inicial, porque bueno, eso ha ocurrido no una, sino muchas veces, ¿no? Es decir, en muchas otras ocasiones nos han dicho que ahora sí que sí hay una solución a algún problema, alguna cuestión que ha sido demandada socialmente, y a poco andar nos hemos dado cuenta de que en realidad escondida en algún lugar recóndito hay algo, alguna disposición que hace que lo que parecía ser una solución no lo sea. De modo que yo creo que, yo no creo que la sospecha de que aquí hay una trampa sea una sospecha que cae totalmente del cielo. Ella es una manifestación más de la crisis que estamos viendo, que es una crisis profunda de deslegitimación que yo creo que tiene por lo menos 15 años. Probablemente uno puede extenderla más, pero por lo menos 15 años. Esa es la primera observación que me gustaría hacer. La segunda es que, a pesar de eso, a pesar de lo anterior, a pesar de que esa sospecha es una sospecha que en principio está justificada por la experiencia, yo creo que en este caso es más una oportunidad que una trampa. Y creo que está muy bien elegido oportunidad, porque no es una garantía, no hay una garantía de que esto va a resultar del modo que nosotros queremos. Porque yo creo que en la política uno nunca puede esperar garantías para actuar. Lo que uno tiene que esperar es precisamente lo que nos formula la pregunta. Es una oportunidad. Es decir, la pregunta, creo yo, es exactamente esa. ¿Hay aquí una oportunidad suficientemente significativa como para que, a pesar de todo, valga la pena tomarla? Y a esa pregunta, mi respuesta es indudablemente sí. Aquí hay una oportunidad genuina, una oportunidad que no ha existido en 30 años. Por cierto, desde el punto de vista de la realización de esa posibilidad, hay muchas cosas que están por pasar todavía. Pero precisamente de eso se trata. Cuando uno identifica una oportunidad, eso es el primer paso para actuar de modo tal de aprovecharla, ¿no? Y de eso entiendo yo que de eso se trata. Esa es la razón por la cual es importante determinar si aquí hay una oportunidad o hay una trampa. Porque si hay una trampa, actuar sobre la base de esto que se nos aparece es cohonestar la trampa. Pero si es una oportunidad, no actuar, quedarse afuera pensando que es una trampa por temor a cohonestarla, no actuar, si es una oportunidad, es dejar pasar una oportunidad. Por eso, esa es la urgencia de la pregunta. Y enfrentado a esa pregunta, sin duda, yo creo que aquí hay una oportunidad, una trampa. Por supuesto, esa oportunidad sería una mejor oportunidad si las cosas que decía Carlos Pérez se realizaran. Si hubiera una reforma constitucional que pusiera un plebiscito en la mitad, si hubiera reglas distintas para las candidaturas independientes, por supuesto, o sea, eso va de suyo. Y si esa reforma constitucional fuera una posibilidad, yo creo que habría que buscarla. Pero yo creo que es una oportunidad incluso sin ella. ¿Por qué creo que es una oportunidad? Primero, yo creo que es un error, aunque yo respeto a la gente que tiene esa opinión distinta, por supuesto. Yo creo que es un error decir que el proceso constituyente es el resultado de un acuerdo de los políticos. Yo creo que el proceso constituyente fue extraído, fue arrancado a una política institucional que había mostrado por 30 años su incapacidad de enfrentar y solucionar este problema constituyente por un pueblo movilizado. De hecho, no había pasado un mes desde el estallido y ya un plebiscito constituyente tenía fecha. Y era un plebiscito constituyente
que había sido negado por esos 30 años. Es decir, un plebiscito constituyente que el propio ministro del Interior de Bachelet, no de Piñera, el propio ministro del Interior de Bachelet, Jorge Burgos, había dicho 5 o 4 años antes que era un atajo raro y ya tenía fecha, menos de un mes desde el estallido. Y eso llevaría a una decisión por 2/3 desde una hoja en blanco, lo cual quiere decir, básicamente, que todos los cerrojos que habían protegido la Constitución tramposa por 30 años se habían esfumado. Esa es la magnitud de la oportunidad que yo creo que consiguió el pueblo movilizado. Y es importante identificar en el pueblo movilizado el origen del proceso constituyente y no en la habilidad negociadora de uno o varios diputados o políticos, porque eso también responde la pregunta de qué es lo que va a realizar la oportunidad que el proceso constituyente significa. Porque lo que va a realizar la oportunidad que hay en ese proceso constituyente es la misma fuerza que lo abrió. Por lo tanto, si uno cree que lo que lo abrió fue la habilidad negociadora de la clase política, entonces uno dirá, bueno, el proceso constituyente va a ser exitoso en la medida en que continuemos descansando en la clase política. Si uno cree que es la fuerza manifestada por el pueblo movilizado, entonces es esa fuerza la que va a hacer del proceso constituyente un éxito. Se dice habitualmente, o sea, hay preocupación hoy día respecto de algunas cuestiones sobre la Convención Constitucional. Y me gustaría decir algo al respecto. Pero antes de eso, primero el plebiscito. El plebiscito del 25 de octubre creo que va a ser un plebiscito extraordinariamente importante en sus consecuencias. Yo sé que no es lo mejor en un momento de campaña dar por sentado cuál va a ser el resultado, porque eso puede causar triunfalismo, etc. Y yo creo que por eso mismo es importante identificar correctamente qué es lo que está en cuestión. O sea, no, qué es lo que es incierto. Porque yo creo que el Chile en que yo vivo es un Chile en que va a ganar el apruebo, en que va a ganar la Convención Constitucional. Pero yo creo que la cuestión fundamental, más que si gana el apruebo o gana la Convención Constitucional, la cuestión fundamental es cuál es el grado de participación en el plebiscito del 25 de octubre. Mientras más parecida la participación sea a la participación de las elecciones ordinarias, municipales, parlamentarias, presidenciales, etc., menos fuerza, creo yo, va a haber en el proceso constituyente. Y más difícil va a ser que el proceso constituyente tenga éxito. Una participación alta, creo yo, que haga una diferencia sustantiva con las elecciones ordinarias, las de municipales o parlamentarias, yo creo que pone al proceso constituyente en un camino completamente distinto que una participación baja. Y por participación alta estoy diciendo, no sé, participación, no quiero poner números, porque ¿quién soy yo para decir estos números sí y estos números no? ¿No? Pero si en las elecciones ordinarias votan entre el 40 y el 45% de las personas, bueno, una participación del 70% o más haría, primero, que todos los cálculos que se hacen sobre correlaciones futuras de fuerzas queden en suspenso, porque evidentemente eso es un cambio en el universo electoral tan grande que todas las proyecciones que se hacen sobre las elecciones pasadas serían imposibles. Pero creo yo además mostraría cuánta fuerza popular, cuánto de esa fuerza que estalló el 18 de octubre está presente en el proceso constituyente. Y mientras más fuerza de esa esté ahí, más posibilidades de que el proceso sea un éxito. Así que creo yo que esa es la cuestión fundamental que nos queda por saber respecto del plebiscito. Y por eso estoy de acuerdo con que hay que enfrentar esta campaña o este atemorizamiento a propósito de la pandemia, que cumple la finalidad de dificultar o de obstruir o disminuir la participación en el plebiscito. Es tan claro que el grado de participación es decisivo que se acordó para el plebiscito de entrada, pero no para el de salida, que fuera de voto voluntario. Y la razón es obvia. Si fuera el voto obligatorio, habría mucho más participación y la posibilidad de éxito del proceso constituyente sería muchísimo más alta. Así que esa yo creo que es una primera cuestión fundamental. Después eso va a llevar a la Convención Constitucional.
La convención va a decidir por 2/3 desde una hoja en blanco. Eso, creo yo, hace toda la diferencia respecto de todas las reformas que se han hecho antes. La regla de 2/3 desde una hoja en blanco, creo yo, asegura, bueno, asegura en los términos en que se puede asegurar, ¿no? Pero hace extraordinariamente difícil que no ocurra la erradicación completa de la Constitución tramposa. Porque las trampas solo tienen sentido, solo son posibles en condiciones de imposición unilateral. Solo la imposición unilateral hace posible las trampas. La mejor manera de evitar las trampas, no es la mejor manera de tomar las mejores decisiones, pero sí la de tomar decisiones que estén libres de trampa, es que no pueda haber imposición unilateral. Y en la convención no va a haber imposición unilateral. Por lo tanto, yo creo que el piso de la convención debería ser, o sea, sería, por esto, la erradicación de las trampas de la Constitución tramposa. Y eso configuraría una política posterior que sería una política distinta de la actual. De hecho, yo diría, en mi opinión, que ese es el test de éxito de la nueva Constitución. Lo que realmente importa de la nueva Constitución es el modo en que la Constitución configura la política del día siguiente. Porque después de la Constitución va a seguir habiendo política normal, va a seguir habiendo izquierda-derecha, va a seguir habiendo quien está por expandir el mercado de los derechos sociales y quien está por expandir los derechos sociales de verdad. Todo eso va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo quienes creen en la importancia de avanzar en igualdad de género y quienes denuncian todo eso como ideología de género. Todo eso va a seguir existiendo. Entonces, la cuestión fundamental es cómo va a ser la política del día siguiente a la nueva Constitución, porque es esa política la que va a tener la responsabilidad de realizar las promesas de la nueva Constitución. Ese, diría yo, es el texto de éxito. Si la política de la nueva Constitución, la política del día siguiente, sigue siendo la misma política deslegitimada, que es vista como la clase política, etc., tendremos que decir que no resultó, que en algún momento, en alguna parte, el proceso se desvió y fracasó. Y si la política es distinta, si la política empieza a ser distinta, y esto no quiere decir 180% desde el martes a la noche hasta el miércoles en la mañana, por cierto, pero si empieza a ser distinta, entonces diremos la política es distinta porque la decisión fundamental que la constituye es distinta. Y eso es la nueva Constitución. Entonces, yo creo que la regla de los 2/3 desde una hoja en blanco, que es una regla que se acusa como una de las razones por las cuales esto podría ser una trampa. Estoy tratando de explicar por qué yo creo que en realidad es una oportunidad. Primero, es una regla que va a permitir eliminar las trampas de la Constitución tramposa, que solo pudieron ser creadas por la imposición unilateral, que no va a haber aquí. Y segundo, bueno, y como consecuencia, va a... bueno, esto, la regla de los 2/3 puede tener como consecuencia que haya ciertas cosas que no podamos poner en la Constitución que nos gustaría poner en la Constitución. Pero incluso en ese caso, que es el caso en que la regla de los 2/3, ojo, juega en contra nuestra. Incluso en ese caso, la consecuencia va a ser que esa cuestión va a quedar entregada a la política al día siguiente. Y entonces va a ser un fortalecimiento de esa política. Y yo creo que la nueva Constitución, de lo que se trata, es de fortalecer esa política democrática para cambiar esta política que nosotros conocemos, que es una política que no tiene contenido democrático. Porque nosotros sabemos que la política que hemos conocido en los últimos 30 años da lo mismo cuántas personas marchen contra las AFP. La política institucional no puede tomar decisiones contra las AFP. Eso es lo que hay que cambiar. Y entonces, incluso en los casos en los cuales la regla de los 2/3 funcione en contra nuestra y no podamos poner en la Constitución lo que queremos, vamos a poder dejar fuera lo que es una trampa. Por ejemplo, vamos a poder dejar fuera que las aguas son privadas. Y si no podemos poner en la nueva Constitución que las aguas han de ser publicadas, entonces eso va a quedar entregado a la política del día siguiente, que va a ser una política, por lo dicho antes, no tramposa. Entonces, todo esto, creo yo, lleva a un juicio que se basa en la manera en que las cosas están dispuestas ahora, porque por supuesto podrían mejorar, por cierto, en el que estoy haciendo referencia a las reformas constitucionales que el profesor, que Carlos Pérez exigía. Podrían, por cierto, que eso las mejorarían, no tengo ninguna duda, y yo no me opondría a ellas. Pero como son las cosas hoy día, yo creo que están dadas las condiciones para que podamos decir este es un proceso que representa una oportunidad suficientemente significativa de que pase en Chile algo que no ha pasado nunca y que entonces sea
el evento político más importante del resto de nuestras vidas, ¿no? Y en esa situación hay que tomar esa oportunidad y hacer todo lo necesario por realizarlo. Y eso todo lo necesario, por supuesto que significa movilización popular, porque la nueva constitución solo va a ser el resultado del mismo poder que abrió este proceso, que fue la movilización que irrumpió el 18 de octubre. Y eso tiene que llevar a, ojalá, decisiones vinculantes, pero si no, decisiones unilaterales de los distintos participantes en la convención, de cómo producir el mayor diálogo posible entre los representantes en la convención y esa otra discusión que va a estar ocurriendo en el país al mismo tiempo durante la convención. Entonces, todo eso yo creo que es fundamental. Eso creo yo es lo que hay que hacer para realizar la oportunidad. Pero el primer paso es reconocer, aquí hay una oportunidad y es una oportunidad que tenemos, creo yo, el deber histórico de tomar y aprovechar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, ahora vamos a pasar a unos 12 minutos o máximo 15 minutos para iniciar un diálogo entre Fernando y entre Carlos. Es como una especie de comentario al comentario y comentario al comentario. ¿Ah? Así que para que sea como más circular esto. Y luego, bueno, ya hemos recogido algunas preguntas y comentarios que estamos recibiendo por nuestras redes, así que eso, bueno, eso es lo que viene después, también participar con nuestros asambleístas y con, en general, todos nuestros vecinos y organizaciones sociales que seguro que nos esperamos viendo. Entonces empezamos, no sé quién puede empezar, invito a Carlos Pérez a sus reacciones frente a la exposición. En primer lugar, un abrazo a Fernando, de estar conversando, qué bueno, qué alegría. En segundo lugar, decir que estamos muy de acuerdo en que esto es una oportunidad y que la oportunidad hay que aprovecharla. Sobre todo estamos de acuerdo en que el grado de participación en el plebiscito es crucial, ¿no? Tiene que ser un grado de participación mayor que el que las elecciones, ¿no es cierto?, pasadas han ido teniendo. Y yo agregaría que la diferencia, ¿no es cierto?, también es crucial, ¿no? Un grado de participación grande con una diferencia muy grande, ¿no? Que quede expresada la voluntad de la ciudadanía de cambio profundo. Pero enseguida quiero decir que desde luego este no es un proceso acordado por los políticos, desde luego. Eso todo el mundo lo tiene claro. Este es un proceso entrampado, atrapado por un acuerdo político que se hizo a espaldas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, ningún político podría arrogarse, nosotros iniciamos, ¿no es cierto?, este proceso, pero sí que lo han hecho muy bien para mantenerlo dentro de, ¿no es cierto?, carriles no democráticos. La otra cosa es que, desde luego, los cerrojos de la Constitución del 80 no se han esfumado en absoluto. Yo lamento hacerlo porque me carga, pero tengo que citar a Pablo Longueira. Pablo Longueira acaba de decir, si alcanzamos 1/3 +1, se acabó la página en blanco. Entonces ese es el cerrojo, ¿no? Ahora, claro, ¿cuál es el asunto? No es que se van a mantener la Constitución del 80, sería una torpeza histórica, ¿no es cierto?, que ni siquiera Pablo Longueira sería capaz de cometer. No van a mantener la Constitución del 80, van a ceder en un montón de cuestiones, que van a cambiar muchas cosas para que la sustancia no cambie, ¿no? Porque el problema que hemos tenido durante 40 años es la enorme diferencia que hay entre lo que nos prometen y lo que luego acuerdan, ¿no es cierto?, entre cuatro paredes. Voy a poner el punto crucial, ¿no?, que es que la derecha, yo creo, va a tratar a toda costa de integrar trabas institucionales, no contenidos, ¿no? Así como se acabó la paridad de género, ¿no es cierto?, reprimimos el movimiento. No, trabas institucionales. Le bastaría con eso. ¿Por qué? Porque resulta que el neoliberalismo no descansa solo en la Constitución. Hay un enorme entramado institucional.
Y entonces, por ejemplo, la derecha se puede esforzar en poner quórum calificado para cosas que están fuera de la Constitución y que ya existen. Y esos quórum calificados no se pueden cambiar después de la Constitución. Entonces, ahí hay un nudo, ¿no es cierto?, en que los amarres institucionales que son posibles gracias al acuerdo al que estamos sometidos, ¿no? Abre. Yo quiero redondear con esto de acuerdo en una cuestión esencial. A lo largo del funcionamiento de la Asamblea Constituyente hay que mantener la presión ciudadana. A lo largo del funcionamiento. Porque la Asamblea Constituyente tiene que ser sensible a lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, al lado afuera de las cuatro paredes. Eso. Gracias, Carlos. Entonces ahora pasamos a Fernando. ¿Algunos comentarios sobre el comentario? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Salvo, a ver, yo haría un par de observaciones. Por cierto, pero por cierto, lo que la derecha le gustaría poner, y va a tratar de poner, son trabas institucionales, que son el equivalente de las trampas constitucionales de la Constitución tramposa, evidentemente. O sea, por cierto, la derecha va a querer que hayan leyes orgánicas constitucionales y que esas leyes orgánicas constitucionales requieran su aprobación. De hecho, y cuando yo decía que la regla de los 2/3 es la mejor garantía, con las salvedades que uno tiene que hacer cuando usa esa palabra, ¿no? Pero es la mejor garantía contra eso, es que, si uno lo piensa, precisamente que tenga que ser por 2/3 que se acuerdan quórums calificados, hace que esos quórums calificados sean cuesta arriba. Hoy día son cuesta abajo, porque hoy día si se quieren modificar es necesario que la derecha apruebe su modificación. Entonces, por eso no se han cambiado en 30 años. Por eso las trampas que están vivas y que afectan la manera en que se distribuye el poder, ¿no? Los quórums calificados, el Tribunal Constitucional, esos no se pueden tocar a través de reformas constitucionales, porque claro, quienes se benefician de las trampas tendrían que entregarlas. Y ellos solo entregan, de hecho, esto es lo que ha pasado en el pasado. La derecha ha entregado trampas ya gastadas y las ha vendido caras. Por ejemplo, los senadores designados. O sea, para el 2005, los senadores designados iban a dejar de aumentar el poder de la derecha. Hasta el 2005, los senadores designados impidieron que la Concertación, que ganaba las elecciones, tuviera mayoría en el Senado. Pero ya en el 2005 iban a haber más senadores designados de la Concertación que de la derecha. Y en ese momento la derecha dijo, vamos a entregar los senadores designados en un ejercicio republicano, bla, bla, bla. Y la Concertación, y esta es la cuenta que tiene que pagar, se traga eso y digamos, compra los senadores designados a un precio alto cuando ya no valían nada. Claro, en el 2005 el sistema binominal todavía importaba y por eso no estuvo en discusión. Tuvieron que pasar 10 años más. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Por cierto que sería una derrota que la nueva Constitución tuviera trampas, tuviera quórum calificados, tuviera un tribunal constitucional tóxico para la democracia como el que tiene esta. Por cierto, yo lo único que quiero decir es las condiciones para una nueva Constitución que no tenga estas trampas, como van a tener que ser pactadas desde 2/3 en una hoja en blanco, son auspiciosas, son las mejores, creo yo. De hecho, la ironía es que es más difícil que haya trampas que si la decisión fuera por mayoría. Porque si la decisión fuera por mayoría, uno incluso podría pensar que la derecha y su extensión, como decía Carlos, el centro, lograran algunas mayorías para lograr introducir algunas trampas a la nueva Constitución. Como la derecha exigió 2/3, ella misma lo hizo más difícil. Y esto que dice Longueira, yo creo que hay que leerlo del mismo modo que cuando Longueira decía que hablaba periódicamente con Jaime Guzmán. Porque ¿cómo funciona esto? Él dice, si alcanzamos el 1/3 se acabó la hoja en blanco. No, si alcanzan el 1/3, todavía va a ser necesario que haya 2/3 para que pongan leyes orgánicas constitucionales. ¿Cómo van a sacar esos 2/3? Por cierto, si ellos alcanzan el 1/3, van a poder amenazar con negarse a todo si no hay leyes orgánicas constitucionales. Pero yo supongo, y yo me imagino que el profesor Pérez también va a estar de acuerdo conmigo, que no es cosa de llegar y amenazar con eso, porque eso significaría hacer unilateralmente que fracase el proceso constituyente. Y yo creo que es poco probable que alguien piense que el fracaso del proceso constituyente, después de un plebiscito que ya ha rechazado la Constitución del 80, o sea, que la ha despachado,
después de un plebiscito que fracase, eso significaría que todos volveríamos a 17 de octubre viviendo bajo la Constitución de 1980 en paz y tranquilidad. No, el fracaso del proceso constituyente, después del plebiscito en que la Constitución de 1980 ha sido negada por el pueblo, después de la elección de la convención, después de toda la expectativa que se va a ir creando durante el año de trabajo de esa convención, que en la hora nona la derecha niega sus votos y todo fracasa, bueno, eso significa una crisis política que dura una generación, creo yo. Y entonces la pregunta es, ¿va a tener la derecha la unidad de propósito necesaria para hundir el país unilateralmente en una crisis política de esa magnitud? ¿Y quién gana? Yo creo que no gana ni siquiera el poder económico, porque el poder económico también necesita tener estabilidad para poder hacer sus cálculos actuariales. Entonces, vamos a pasar a la segunda ronda. Termino con esto. Entonces, yo creo, está bien, ese escenario, el escenario de un fracaso completo producto de un veto sistemático, no es un escenario imposible, puede ocurrir. La pregunta es, ¿quién gana con él? Y yo no creo que gane nadie con él, ni siquiera gana el poder económico. Entonces, por eso yo creo que lo que es razonable esperar. Por lo tanto, por cierto, sobre si va a haber mayor o menor avance en los contenidos constitucionales, eso está por verse y depende de correlaciones de fuerza que todavía no se han fijado y que dependen de la participación electoral, etc. Pero yo creo que ya con la regla de los 2/3, desde una hoja en blanco, podemos tener cierta tranquilidad, ojo, de que es bien improbable, va a ser políticamente difícil que la nueva constitución sea una constitución tramposa como la que hemos tenido por 30 años. Ok, vamos a la segunda ronda entonces. Dale, Carlos. Desmuteate, ahí. Solo decir una cosa que a mí me alegra ver el optimismo de Fernando. Yo creo que debe haber algo de realismo detrás de ese optimismo. La pregunta crucial es la siguiente. ¿Cómo vamos a impedir que la concertación nos vuelva a vender como nos vendió el 89, como nos vendió el 2005? ¿No? Porque obviamente la UDI no va a sacar un 1/3+1. Ni siquiera toda la derecha junta, ¿no? Podría, ¿no? Si hacemos mucha fuerza, sacar un 1/3+1. El problema es que más de la mitad de la concertación sí se va a sumar a ese 1/3+1 justamente en el momento clave, ¿no? Los que fueron capaces de vendernos, ¿no es cierto?, economía neoliberal debajo de un arcoíris de libertad, ¿no es cierto?, debajo de un arcoíris de esperanza. ¿Por qué hoy día van a tener, ¿no es cierto? Noten que las movilizaciones del 80, ¿no es cierto?, hasta el 86 fueron tan grandes y tan importantes como las que hubo ahora en octubre, incluso más, con movilizaciones mucho mayores, el 85, el 83, ¿no?, que las de octubre fueron capaces simplemente de entregarle el país al modelo neoliberal. ¿Y habrán aprendido la lección a lo largo de 20 años? Preguntémosle a Camilo Escalona, preguntémosle a la democracia cristiana si van a ser capaces de mantener, ¿no es cierto?, la vocación ciudadana que siempre declaran. Este es el problema. El problema es que no tenemos ninguna garantía, ¿no?, de que nos digan una cosa y sin embargo las trabas institucionales, las que no se ven, las que solo entienden los expertos, ¿no es cierto?, en Constitución, como Fernando, ¿no?, sigan presentes. Desde luego que podrían regalar el Tribunal Constitucional, ¿a cambio de qué?, ¿no? Porque aquí lo importante son las concesiones mineras, lo importante es la deuda externa, lo importante es el apoyo del Estado a la deuda privada, lo importante son las AFP, eso es lo importante. Aquí no van a mantener, ¿no es cierto?, gratuitamente, y porque sí el integrismo católico, ni van a mantener, ¿no es cierto?, la represión que las forestales piden sobre el pueblo mapuche. Aquí lo que van a mantener son las concesiones mineras, son las concesiones de caminos. Aquí lo que van a mantener es la privatización, ¿no?, la gestión privatizadora, ¿no es cierto?, neoliberal del propio aparato del Estado. Aquí lo que van a mantener son las empresas autónomas del Estado. Todo eso. Para todo eso va a haber entramado. Entonces, ¿tenemos 2/3 para eso? Yo, la esperanza que tengo es que tengamos al menos 1/3 de izquierda real, de izquierda auténtica, que sea capaz de impedirlo. Y yo creo que eso es una gran oportunidad. Fernando, ahí nos responde. Desmuteate, Fernando, que tiene el micrófono. No. Es simplemente manifestar mi acuerdo con eso último que ha dicho Carlos. Yo creo que la estrategia, la manera de pensar el camino a la convención es, yo esperaría
que la izquierda pudiera lograr un tercio. O sea y para eso creo que deberíamos construir una visión constituyente de máximos. Hay que dejar de hablar de mínimos constitucionales. No, esos son los máximos. Es decir, nosotros tenemos que decirle al país, esta es la constitución que queremos. Sin calcular de que no vamos a tener la fuerza. No, eso da lo mismo en el primer momento. Esta es la constitución. Y yo esperaría que las fuerzas políticas y sociales pudieran armar una convergencia detrás de una visión de ese tipo que nos dé un tercio. Y creo que a partir de una visión de ese tipo deberíamos construir ciertos elementos constitucionales mínimos que nos permitan fijar una convergencia mayor. Una convergencia que incluso podría cubrir hasta donde cabe la oposición actual. De modo que esa convergencia mayor lograra llegar a los 2 tercios. O sea, yo creo que este es un escenario de victoria, en que la izquierda asegura un tercio para sí y la convergencia, una convergencia más laxa, con gente con la cual estamos menos de acuerdo, pero que no es la UDI, tenemos los 2 tercios y nos permite entonces tener la discusión constituyente entre nosotros. Como si, pensándolo así, como si pudiéramos tener la discusión constituyente entre la oposición, que no es solo la oposición, porque también es la sociedad, etc. Pero yo diría, esa es la manera en que tenemos que pensar el camino a la elección. La izquierda no va a tener 2 tercios, obviamente. Pero una constitución en una convención que tiene 2 tercios sin la derecha, yo creo que sería completamente distinta. O sea, que precisamente es mucho más seguro. Y eso tiene que ver, eso se logra mediante movilización popular. Eso es, movilización, conversación. Yo creo que las condiciones para eso están dadas. Antes de la pandemia, estaba habiendo un proceso de discusión popular sobre la Constitución y el proceso constituyente que yo no había visto nunca ni de lejos en su intensidad. Eso fue parado en seco por la cuarentena, etc. Es verdad. Pero yo creo que ahora, y por razones obvias, viene el plebiscito, etc., va a volver a tomar ritmo. No necesariamente en sentido presencial. Ojalá sea posible avanzar también en materia presencial, pero por lo menos de estos modos. Y eso creo yo, que se retome ese proceso de discusión y autoeducación ciudadana, yo creo que es fundamental. De eso depende el éxito del proceso constituyente. Carlos, súper, vamos a seguir la conversación en todo caso, esto no para aquí. Hay harto interés, parece. Creo que por ahí está por llegar una lista de comentarios. Mientras tanto, quiero agradecer, porque también me lo están diciendo por interno los de la Asamblea, y dar un gran saludo a la CAT, que es la coordinadora de asambleas territoriales de la región metropolitana, a la cual estamos integrados. A la CAñu, que es la coordinadora de asambleas de Ñuñoa, y a todas las organizaciones sociales a las que nos parece que tenemos que unirnos con fuerza, ya sea junta de vecinos, organizaciones culturales, funcionales y todo el mundo que lucha desde el estallido social, que está todavía ahí resistiendo, incluso desde antes. Entonces, no sé si tenemos por ahí algunos comentarios que mostrar. A ver. Los convencimos de todo. Quedaron mutis. Ya. A ver, parece que ahí me están diciendo algo. Ahí hay un comentario de Luis Alberto Jiménez respecto a los pueblos originarios. Lo ideal sería que hubiese habido una consulta para definir la participación, asambleas autónomas paralelas o escaños reservados. No creo que sean excluyentes. Empero, la pandemia impide hacer una consulta adecuada e intercultural. ¿Carlos o Fernando? Bueno, yo brevísimamente estoy de acuerdo con Luis, ¿no? Era Luis. Habría sido mejor así, pero creo que, o sea, yo entiendo, pero yo no tengo información interna de esto, ¿no? Yo en esto, como la presidenta, yo me entero por la prensa. Yo entiendo que se está llegando a un acuerdo
que es relativamente positivo en términos de las magnitudes de que va a haber escaños reservados. Debemos estar atentos a eso, yo creo que es importante eso. Si eso se logra, va a ser una convención paritaria y con representación asegurada de pueblo originario, y yo creo que eso sería considerablemente, sería mayúsculo, sería una cuestión muy importante. Y vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Eso haría un órgano convencional que sería bien distinto de los órganos a los cuales estamos acostumbrados en la política, y mientras más distinto el órgano, más probable es que lo que salga de él sea distinto de lo que estamos acostumbrados a esperar. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo y no creo desde luego que sea excluyente. Lo que yo esperaría es que la Asamblea Constituyente reconozca el pleno derecho de los pueblos originarios a tener su propio proceso constituyente a su vez, para decidir de manera autónoma, la manera en que quieren integrarse a la institucionalidad chilena. Eso. Gracias. Bueno, como ya les dije, en la Asamblea tenemos varios vecinos ahí que están con curiosidad. Hay otros comentarios que de todas maneras no sé si puedo leer ahora. Nico, bueno, para que veas lo que son los independientes, se armó una idealización de que son todos pulcros y ciudadanos. Y hay muchos independientes en el pasado, en el presente y en el futuro. Y hay buenos, mediocres y malos, igual que los partidos. Hay 27 partidos en el CERVEL. ¿Cuántos son los corruptos, ladrones, etcétera, etcétera? Generalizar es mentir. Quizás por ahí, wow, hay otro comentario. ¿Sí? Creo que es un comentario muy interesante que no contiene ninguna pregunta. Efectivamente, sin embargo, contiene una falacia. Generalizar no es mentir. Habría muchas leyes de la naturaleza que serían una mentira. Otro comentario, en realidad estos sí, son comentarios que vamos a leer porque hay muchos. Luego vamos a pasar a las preguntas y nuestros vecinos van a aparecer en pantalla también preguntando, que tienen dudas. María Calamerda Calamar pregunta: totalmente de acuerdo con el profesor Pérez, no debemos dejar las calles. Yo también estoy muy de acuerdo. Rosa... De acuerdo. Sí, y llegar a acuerdo. A no soltarnos, no dejar las calles. Perfecto. Gonzalo Neira: democracia radical y transparencia total. 95, Jorge Bozo: 95% de chilenos, igual independientes, 5% de partidos políticos y militantes. No hay mucha proporción. Nico Sarabia: en la última elección había solamente partidos políticos constituidos. Error, profe. Sin ir más lejos, 2 de 3 presidenciables con más votos eran independientes. No recuerdo cuál era el profe porque los dos son profe. Muy bien. Vamos a otro comentario. Después quizás podemos hacer un descarguito al final. Nico Sarabia: con mucho respeto y cariño, el profe comete el mismo error del cual padece la Constitución actual. Pretende que el modelo quede en la Constitución. Las AFP no están en la Constitución y está bien. En la Constitución va el marco, no las leyes. Con la Constitución actual también se pueden ir las AFP. Las cosas es el corpus, no los mecanismos. El corpus, no los mecanismos. Bueno, frente a ese comentario, yo le agradezco a supongo Nicolás que me recuerde tantas cosas, tantos detalles de que todo el mundo entendería si tuviera una buena voluntad. Pero efectivamente aquí hay una larga marcha. La Constitución, las leyes del entramado institucional, las leyes, ¿no es cierto?, de menor rango, la vía reglamentaria, ¿no? Actualmente, para cambiar, ¿no es cierto?, las concesiones del metro, hay que cambiar unos reglamentos que tienen que ver con las comisiones autónomas que se han establecido, qué sé yo, ¿no? Entonces, efectivamente estoy de acuerdo con él en que hay un largo tramado institucional y que la Constitución es el punto de partida para poder revertir ese entramado. ¿Puedo decir algo al respecto? Que yo creo que es verdad eso. O sea, yo creo que es bien importante entender que la Constitución no es solamente el texto constitucional, ¿no? O sea, hay un texto y en ese texto no están las AFP, eso es verdad.
Pero cuando se pretendía avanzar en la reforma del 10%, esa reforma resultaba que era un resquicio constitucional y que la reforma era inconstitucional. ¿Se acuerdan? Los mismos que decían que la AFP no estaba en la Constitución decían que esa reforma era inconstitucional. ¿Por qué? Porque aunque no está en el texto, yo creo que hoy día las AFP son más constitucional que la propia Constitución. O sea, las AFP son la Constitución. No se nota porque no han tenido, no se han visto en la necesidad de decirlo, hasta que se intentó hacer una reforma, o sea, se estaba haciendo y se hizo una reforma constitucional para autorizar el 10% y dijeron que incluso esa reforma era inconstitucional, lo cual en términos de lógica jurídica es absurda porque una reforma constitucional no puede ser inconstitucional. Pero no importa, aquí lo era. Entonces, es verdad lo que dice Nicolás, de que las AFP no están en la Constitución pero no es la Constitución el texto. Es el texto más una determinada, ¿cómo decirlo? Una cultura de manera de entender ese texto. Déjenme ponerle un ejemplo, espero no alargarme mucho. La Constitución dice, el texto constitucional dice que la negociación colectiva con la empresa en que trabajan es un derecho de los trabajadores. Eso está en el texto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entiende la derecha y la doctrina constitucional dominante? Como que excluye la negociación colectiva ramal. Lo cual es absurdo, porque si la Constitución garantiza un derecho mínimo, la ley puede extenderlo, ¿no? O sea, si la Constitución garantiza la negociación en la empresa, la ley podría decir, bueno, sí, está bien, pueden negociar en la empresa, pero también pueden negociar más allá. Sin embargo, se entiende que esa regla prohíbe la negociación ramal. ¿Por qué? Porque en realidad esa regla es entendida como si estuviera hablando no un derecho de los trabajadores, sino un derecho de los empresarios. Los empresarios tienen derecho a que los trabajadores no negocien más allá que en la empresa. Y entonces eso, claro, excluye la negociación ramal. ¿Dónde está esto de si es un derecho de los trabajadores o es un derecho de los empresarios? No está en el texto no lo dice. Está en la manera en que el texto es leído y en los supuestos que están alrededor del texto. Y yo creo que una de las cuestiones más importantes de una nueva constitución es que permita romper con esa manera de entender el texto que fue creada por una doctrina fundamentalmente pinochetista durante los años 80 y después desarrollada por un conjunto de profesores cuya preocupación central era proteger las condiciones de su litigación ante el Tribunal Constitucional. Eso es, creo yo, lo que hay que romper. Y eso es otra de las cosas. Carlos hablaba de estos detalles que solo los expertos entienden y que entonces se pierden en la discusión pública. Yo creo que ese es uno de ellos, ¿no? Hay que romper con esa cultura de la Constitución del 80. Y eso es lo que va a defender la derecha. Yo insisto en que la derecha va a regalar muchas cosas, va a ceder en cuestiones que son ideológicas, ¿no es cierto? Sobre todo en esa asociación entre liberalismo y catolicismo conservador, todo eso lo va a regalar. Si lo importante aquí es mantener el núcleo del modelo, y el núcleo del modelo está, más bien, como dice Fernando, en una manera de interpretar el texto constitucional, pero también en un entramado de trabas institucionales de las cuales la más visible es el Tribunal Constitucional. Pero aquí hay una cuestión, como muy bien dice Fernando, de doctrina constitucional, que hace posible que el Tribunal Constitucional pueda operar como está operando. Exacto. No se te escucha, por lo menos yo no te escucho, Carolina. Ah, ya, ahí sí. Me suele pasar. Todavía no aprendemos a pesar de la pandemia. Sigue pasando eso. Está instalado ya. ¿Qué les parece si vamos con las preguntas que tenemos en la asamblea? Está Alejandrina, creo que va a pasar a hacer una pregunta, que es una vecina. Sí. Hola. Hola, Alejandrina. Hola. Hola, buenas tardes. Gracias por la presencia de ambos. Gracias por permitirme hacer una pregunta. Mi pregunta. Voy a hacer una pequeñita introducción primero. Yo supongo que a estas alturas los partidos políticos ya han empezado a diseñar una nueva constitución. También quisiera decir que yo por nueva política me refiero a mayor participación ciudadana en la toma de decisiones,
más plebiscitos sobre temas importantes, poder de revocación a representantes políticos que no cumplan con lo que se comprometen. En el fondo, forma de fiscalizar la ciudadanía sin que esto se limite a manifestarse en la calle, lo cual, en mi opinión, es bastante indigno. ¿Cómo se le pasa la cuenta sancionando el mal actuar de un representante político en un momento dado? Frente a esto, mi pregunta es, ¿tendrán planificado incorporar en la Constitución una nueva forma de hacer política, una nueva forma en que operen los partidos políticos? Porque hasta ahora, en mi opinión, hemos visto solo partidos políticos nuevos, pero haciendo la misma vieja política. Eso. Muy bien. Carlos, ¿quieres responder? Gracias. Yo, quiero recoger respecto de esa inquietud la proposición de Fernando. Es necesario un programa constitucional de máximos que logre vertebrar a una izquierda a un polo de izquierda dentro de la Asamblea Constituyente, un polo de izquierda que tenga 1/3 como mínimo y de ahí para arriba. Pero ese me pareció esencial, ese programa constitucional de máximos. Vamos a ir por una constitución. Bueno, nos va a salir el 80%, nos va a salir el 90% o el 50% de lo que propongamos, ¿no? Pero vamos a ir por una constitución de contenidos, sin concesiones mineras, con un derecho efectivo, ¿no?, a la seguridad social, con un derecho efectivo, con una responsabilidad efectiva del Estado sobre la educación y la salud. Vamos a ir por un programa democratizador, la descentralización del Estado, ¿no es cierto?, la iniciativa popular de ley, la garantía para los independientes de la participación en política, etcétera, ¿no? Esa idea me parece muy valiosa, ¿no? Hagamos un programa constitucional, ¿no? No se trata de o obtenemos el 100% o, ¿no es cierto?, nos retiramos. No, seguramente del programa constitucional vamos a obtener un cierto porcentaje, pero el programa constitucional de máximos puede vertebrar, ¿no es cierto?, con conciencia al movimiento popular que está presionando en este momento por una nueva constitución. Vamos al siguiente asambleísta, vecina, Ricardo. Les recuerdo a los vecinos que traten de no extenderse tanto. Ante un minuto, adelante, están bien preparados nuestros asambleístas. Sí. Hola. Mira, en honor de lo que se mencionó recién, de que esta transmisión está llegando a la coordinadora de asambleas populares de Ñuñoa y a la coordinadora de asambleas territoriales de Santiago. Hay un movimiento a nivel nacional que surgió del estallido, asambleas autoconvocadas, plebiscitos que organizó la Mesa de Unidad Social. Más allá del estallido que significó 5.000 personas cantando en la Plaza Ñuñoa, ha quedado un conjunto de brasas ardiendo en todo este país, ¿ya? ¿Cómo vamos a darle aire? ¿Cómo vamos a alimentar estas brasas para que se conviertan en un movimiento realmente, ¿ya? En este momento estamos bastante desarticulados, en un proceso fuerte de articulación, sí, ¿ya? Pero todavía y a marcha forzada, avanzando hacia un plebiscito inminente. Luego vendrá la elección de constitucionales y el gran objetivo será cómo conseguir el máximo de constitucionales allá, ¿ya? Pero que sean representantes de este enorme esfuerzo que está haciendo la ciudadanía y lo está haciendo a un precio altísimo, ¿ya? ¿Cómo sugieren, ¿ya? Y realmente les consulto a ambos, ¿ya? ¿Cómo podemos maximizar la representación de este movimiento que en términos numéricos es muy superior a toda la militancia, incluso la militancia formal, ¿ya? Porque no hablemos de militancia efectiva en los partidos políticos. ¿Cómo conseguimos que las propuestas que están surgiendo, ¿ya? Como decía Fernando, hay un movimiento que seguramente ha tenido a Fernando y a Carlos muy ocupados delante de la pantalla, ¿no es cierto?, todo este tiempo, ¿ya?
¿Cómo conseguimos que esas propuestas, esa voluntad nacional se vea en la convención constitucional que esperamos? Gracias. Gracias, Ricardo. Entonces dejamos la palabra a los dos profes para que respondan. Sí, yo creo que lo primero, creo yo, es que las personas que nos estén viendo, que sean al menos mayores que yo tengo 50 años, recordarán que el tema a finales de los 80, etcétera, entonces al principio de los 90, el tema de los independientes era un tema característicamente de derecha. Era la derecha la que defendía a los independientes. Porque la derecha siempre ha intentado minar las condiciones de la acción colectiva, porque la acción política es acción colectiva. Y por supuesto, lo que ha ocurrido hoy día es que 30 años de la Constitución tramposa han minado de modo mucho más eficaz todas esas condiciones, entre ellas, por cierto, los partidos políticos como lo que los partidos deben ser, el sentido de que tiene que existan, que son mecanismos que organizan la participación y la acción política colectiva, en búsqueda o detrás de proyectos políticos. Eso es lo que hoy día los partidos tradicionales no representan, ¿no? Y hoy día son vistos correctamente como meras máquinas. Y entonces, claro, en términos de meras máquinas, no son vías adecuadas de participación política. Y entonces surge la demanda por los independientes, pero yo creo que de la participación de independientes, pero yo creo que no podemos ver en la participación de independientes la solución, o sea, podemos ver la solución, el problema ahora, pero esa no puede ser la solución definitiva. La solución definitiva tiene que ser recuperar algo equivalente, le llamaremos así o no, pero algo equivalente a los partidos políticos entendidos como organizaciones que permiten la acción colectiva orientada a la eficacia política. Eso entonces es necesario. Y entonces, ¿cómo va a ocurrir en la convención? Que se va a producir el vínculo que, si no fuera por la situación en la que vivimos, deberían realizar los partidos políticos, el vínculo entre representantes y representados, ese que hoy día no realizan los partidos, pero que es necesario que se produzca. Yo creo que es una cuestión completamente central para el desempeño, el desarrollo de la convención, porque cuando se ocurra la convención va a estar ocurriendo al mismo tiempo una enorme discusión ciudadana sobre la nueva constitución. Si esas dos cosas, cada uno corre por sus carriles, entonces, claro, la posibilidad de que la cuestión vaya en la línea más pesimista de Carlos existe y es alta. Si se produce la conexión entre ambas, la posibilidad de que ocurra eso baja considerablemente. Lo hemos visto en el caso del 10%, de nuevo. O sea, no debemos perder de vista. La reforma del 10% fue una reforma en la cual la política institucional fue capaz de enfrentarse al poder fáctico más grande que hay en Chile, que es el de la AFP. ¿Por qué? ¿De dónde sacó ese poder? Ese poder no vino de la negociación y la muñeca parlamentaria. Ese poder vino de que en ese momento se produjo un entronque entre esa política institucional, por razones más o menos oportunistas, ese es otro tema, pero se produjo un entronque entre la política institucional y una demanda social que surgía de la sociedad. Si eso mismo logramos reproducirlo en la Convención Constitucional, entonces vamos a tener una nueva constitución que sea más o menos equivalente a esa reforma del 10%. Y eso va a tener que ver, yo creo que menos con las reglas que se pueda dictar para la Convención Constitucional que con las prácticas políticas que la propia izquierda adopte en la Convención, que tengan que ver con rendición de cuentas, ida y venida entre representantes y representados, etc. Ok. ¿Qué dice Carlos? Bueno, yo creo que el 10% que se le sacó a la AFP tiene que ver más bien con meterle el bolsillo, en la mano en el bolsillo a los propios ciudadanos para sacar un gran, ¿no es cierto?, aliento para la economía, en vez de cobrárselo a las mineras, a las forestales, a las pesqueras, ¿no? O sea, no hay que perder de vista que en el momento en que se acordó ese 10%, precisamente lo que no había era presión ciudadana. Lo que había era una desesperación del gobierno por salir al paso, ¿no es cierto?, de una crisis económica que estamos viviendo precisamente por las condiciones de la pandemia. Ahora, sin embargo, yo estoy de acuerdo con la sustancia de lo que dice Fernando, ¿no? Voy a ser súper concreto. ¿Cómo lograr? Yo estoy de acuerdo además en una cosa muy importante, ¿no? La participación política tiene que ser a través de organizaciones políticas.
movimientos, partidos, colectivos, conglomerados, ¿no es cierto? Pero yo entiendo el punto porque yo me acuerdo de este temita de los independientes y esta desconfianza de la política que al dictador Pinochet, ¿no es cierto?, a ese otro dictador que se llamaba Pinochet, le convino mucho y la comentó durante, ¿no es cierto?, su dictadura. Ahora, sin embargo, el punto en este minuto es armar una coalición política de izquierda con un programa constitucional amplio y de máximos. Ya instaurada una relación entre movimiento político y movimiento popular, ¿no es cierto?, más democrática, iremos construyendo, ¿no es cierto?, organizaciones como las que muy bien está levantando Fernando, ¿no es cierto?, más transparentes, más abiertas, qué sé yo. Pero en este minuto hace falta, ¿no es cierto?, un gran conglomerado porque la ley electoral, ¿no es cierto?, que va a operar para elegir la Asamblea Constituyente favorece a los conglomerados grandes. Entonces, si queremos tener, ¿no es cierto?, una presencia de constituyentes más o menos respetable, tenemos que lograr, ¿no es cierto?, un acuerdo alrededor de un conglomerado. ¿Cuál es el amarre de ese acuerdo? Un programa. Yo creo que la manera de vertebrar toda esta gran participación popular es programa, programa, programa. Mientras más amplio y mientras más detallado, mejor. Ok, gracias Carlos, gracias Fernando. Tenemos otro vecino, Juan Ignacio. Hola Juan Ignacio. Hola, hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, súper. Hola, ¿cómo están, profesores? Muchas gracias por la invitación y a todo el equipo que está ahí detrás de cámara. También agradecerles todo el entusiasmo, ¿ya? Saludo a todos los vecinos que me conocen de todos lados. Yo comparto no solo en la asamblea Guillermo Franque, sino también con otras asambleas. Conozco la visión, no soy representante de esa asamblea ni nada, pero sí conozco la visión de muchas de las asambleas con las cuales comparto y quizás me voy a poner un poco más radical. Los vecinos ya saben, nosotros ayer tuvimos una asamblea y lo dije, para poder tener una visión que va un poco en la línea de afuera de lo que estamos conversando y tiene que ver con aprovechar esta oportunidad, que yo la veo como una oportunidad de poder utilizar una de las papeletas para poder realizar una tercera papeleta que diga AC. ¿Y por qué una tercera papeleta? Porque sabemos que si el CERVEL dijo que marcar el voto no lo van a objetar, eso va a depender siempre de los delegados que hayan. Ayer una vecina que ha sido delegada muchos años dijo que para ella es muy complicada porque siempre va a depender de los delegados de las mesas, de cuán eufóricos sean para defender esos votos que están marcados. Pero mi pregunta no va hacia eso, sino que hacia a esa tercera opción que no se ha hablado, que creo que se va a empezar a hablar y que tiene que ver con lo que está fuera de lo que nos ofrece el plebiscito. El plebiscito no nos ofrece agua, el plebiscito no nos ofrece una constitución plurinacional, ni la Convención Constitucional lo va a poder hacer, solo a través de la misma burocracia. Y la pregunta es para los dos, les va a parecer extraño, pero se los voy a hacer por igual. ¿Estarían dispuestos ambos a hacer un rostro de un video para poder promover esa tercera papeleta y hacer una real asamblea constituyente? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Yo puedo decirte muy sinceramente que no estaría dispuesto. Yo creo que la tarea es convertir esta convención constitucional amarrada, ¿no es cierto?, y tramposa, convertirla de hecho en una asamblea constituyente. Es lo que han mostrado los procesos constituyentes en muchos países. Héctor Testa, en uno de sus comentarios, decía: no hay ningún proceso constituyente en los últimos 20 años que haya terminado con las mismas reglas con que empezó. Todos los procesos constituyentes son susceptibles a la presión ciudadana. Entonces, yo creo que lo que necesitamos no esto y seamos, ¿no es cierto?, rigurosos y hagamos una asamblea constituyente. Lo que necesitamos es convertir esto, de hecho, en una asamblea constituyente. Okay. Bueno, yo he dado las razones por las cuales yo creo que en los hechos esto es equivalente a una asamblea constituyente. Por lo tanto, salvo el convertir esto, yo estoy de acuerdo con lo demás. Ahora, porque
en todo caso, incluso en la mejor de las asambleas constituyentes, de lo que se trata, también hay correlaciones de fuerza, también hay poderes, o sea, también se van a enfrentar los mismos problemas que hemos estado hablando, y va a ser necesario ir venciendo obstáculos para avanzar. Y para vencer esos obstáculos, lo fundamental es la conexión que haya entre esa fuerza popular que hay afuera del momento institucional y lo que está pasando en ese momento institucional. Si esa conexión está cortada, entonces las posibilidades de que esto salga bien son mucho menores. Y ese es, creo yo, parte de nuestro problema, pero no nuestro problema con la Convención Constitucional. Nuestro problema actual es que tenemos una política que está totalmente cortada, una política institucional, quiero decir, cortada de su fuente de poder, que es la sociedad del pueblo. Y entonces es una política que es puramente de negociaciones parlamentarias. Si la de la Convención responde a esa misma lógica, entonces vamos a estar en problemas. Y por eso es tan importante que se logre producir ese vínculo entre ambas, entre el momento institucional y esa otra discusión informal que va a estar ocurriendo. Ok, súper. Bueno, a mí no me quedó muy claro si esto de no marcar la papeleta o no tener una tercera papeleta es por un riesgo o por qué. Pero quizás lo pueden responder después. ¿Es por el riesgo que significa u otra cosa? Porque también simbólicamente es algo como bien fuerte también. Contar, por ejemplo, con 1 millón de personas que hacen un acto simbólico de esa naturaleza. Y... O sea, que si fuera... Sacristán mataron al señor cura. O sea, es que yo creo que si fuera posible, si fuera razonable decir, mire, vamos a hacer una campaña y de aquí al 25 de octubre vamos a lograr que haya 5 millones de votos que digan algo, bueno, ya, pero yo creo que ese no es el escenario. El escenario es que una campaña como esa, que se hablaría mucho hablaríamos todo lo posible de ella, y después tendríamos que en algunas mesas el 1% de los votos está marcado. ¿Y eso nos fortalece o nos debilita? Yo creo que a estas condiciones, yo creo que lo que va a ocurrir en el plebiscito ya está más o menos fijado en términos de sus condiciones, lo que se pregunta, y yo creo que hay que jugar en esos términos, porque además esos son términos que abren una oportunidad. Esa cuestión es fundamental. Esto no es simplemente decir, mire, es lo que hay, así que hay que simplemente aceptarlo y bueno, ¿no? Es lo que podemos en la medida de lo posible. No, aquí hay algo precisamente que no ha sido posible por 30 años. Y esa oportunidad hay que tomarla. Ok. Ya. Nos está quedando claras más o menos las posiciones. Hay unas preguntitas acá de la asamblea. Otra vecina. ¿Sabe usted si la noche del 15 de noviembre, cuando se firmó el acuerdo para la nueva constitución, algún sector político, el gobierno o las mismas Fuerzas Armadas amenazaron con un golpe de Estado o algo parecido? A mí me parece que esto es para Fernando Atria. Porque yo estaba ahí, ese es el supuesto. Yo estaba ahí, entonces, ¿cómo no? No, yo estaba ahí porque estaba ayudando a los que estaban también allá. No, yo dije antes que en estas materias mi información es como la de la presidenta, por la prensa, ¿no? Así que yo no sé. Yo he escuchado algunas cosas, pero supongo que igual como las ha escuchado la persona que pregunta, que son rumores, no, así que yo no puedo dar fe, solo sé que no tengo información al respecto. ¿No hay una patita más? Aparte yo puedo decir algo al respecto. Yo no estaba, desde luego, ni casualmente, ¿eh? Ni siquiera me retiré 2 horas antes porque me dio sueño, como otras personas. No, yo quiero hacer un comentario sobre la eventualidad, ¿no es cierto?, de un golpe de Estado, ¿no? Nos han tenido 30 años con el temor de ahora vuelven los milicos, ahora vuelven los milicos, ahora vuelven los milicos. Yo recuerdo un profesor, ¿no es cierto?, defensor de derechos humanos de la Universidad de Arcis, que cuando yo dije da lo mismo votar por Piñera o votar por el candidato Frey, creo que era en la primera elección, tú quieres que con Piñera vuelva Pinochet y los milicos. Ya vimos el primer gobierno de Piñera, o milico. Lo único que está militarizado en Chile, y por buenas razones, ¿no es cierto?, de la industria forestal, es la zona mapuche. Ahí sí que hay militarización de la policía, represión, asesinato, terrorismo de Estado. Pero voy a decirlo de esta manera, no creo que las Fuerzas Armadas tengan capacidad operativa para dar un golpe de Estado actualmente.
no solo no tienen capacidad operativa porque han disminuido su contingente, porque han vendido los regimientos para hacer negocios inmobiliarios, ¿no? Sino porque la doctrina de seguridad nacional que vertebraba los golpes de Estado fue desechada hace como 20 años. Y lo más importante, porque no hay suelo político alguno. Ya el 89 no había suelo político alguno para dar un golpe de Estado. Porque los golpes de Estado no surgen de la nada. Hay que pensar que a la derecha le costó, ¿no es cierto?, 1 año y medio de boicot nacional para dar el golpe del 73 con un financiamiento millonario de la CIA detrás, ¿no? No, los golpes de Estado no aparecen de la nada, ¿no? Hay que acordarse que cuando Piñera, víctima de su propio fantasma, ¿no?, sacó los milicos a la calle, el propio general en jefe del ejército le dijo, ¿sabe qué? Nosotros no estamos para estas cuestiones, resuélvalo usted, ¿no? ¿A quién le favorece el miedo? La política del miedo, ¿no?, que se inicia desde luego con la dictadura, ha favorecido a la política de la concertación. Cada vez que en la concertación uno presenta críticas, ellos sacan el argumento del miedo. Y si hubiera un golpe de Estado, ¿no?, creo que no hay el más mínimo suelo político para eso. De nuevo, no se te escucha, Carolina. De nuevo, perdón. Ya. Así que, ¿qué procedimientos se pueden realizar para superar la profunda desconfianza en los partidos políticos profesionales? En los políticos profesionales. No, ninguna. No hay ningún procedimiento. La sola expresión político-profesional debería a uno alarmarlo, ¿no? Nosotros esperamos que haya políticos como Fernando, que no es un político profesional, ¿no? Alguien que vive de la política es alguien sospechoso. Alguien que no vivía de la política y llega a vivir de la política se hace sospechoso en el proceso. Yo creo que es perfectamente posible que las organizaciones sociales mantengan sus representantes en el Parlamento. El salario de un parlamentario no debería ser mayor a unas 3 o 4 veces el salario mínimo, ¿no? Y si los parlamentarios, ¿no es cierto?, de los sectores más postergados de la población necesitan apoyo, se les da, ¿no es cierto?, a través de las organizaciones sociales apoyo. Pero vivir de la política debería ser considerado desde siempre una inmoralidad y un contrasentido. ¿Qué opina Fernando? Yo no sé si llegaría tan lejos como decir que vivir de la política sea considerado una inmoralidad. Ahora, yo diría, la desconfianza, en mi impresión, no tiene causas individuales. Es decir, no es que se haya sumado una lista de faltas y que entonces, por generalización, haya desconfianza con los políticos. Yo creo que tiene que ver con una política que ha sido sistemáticamente entendida como una política que funciona al servicio de los poderes fácticos y en especial del poder económico, y que entonces es indiferente a las demandas que surgen de la sociedad. Por eso yo decía que yo creo que está una crisis de legitimación que viene por lo menos desde el 2006, 15 años, ¿no? Porque el 2006 fue el primer momento en que irrumpió con fuerza, por supuesto, tiene antecedentes, es verdad, ¿no?, una demanda de transformación que fue la del movimiento secundario. Y después vinieron otras, 2011, 2000, en fin, la NOMA AFP, Hidroaicén, hubo muchas. Y a cada una de ellas, lo que nosotros observamos es una política que es completamente ciega, o sea, incapaz de procesar esas demandas. Y eso se ha traducido en un descrédito profundo de todo lo que tenga que ver con la política institucional. Mientras no haya una política que sea distinta, una política que sea capaz de conducir y procesar esas demandas que surgen de la sociedad, yo creo que el descrédito va a seguir igual. Entonces, el problema no es que los políticos actúen de modos objetables, aunque no me cago. O sea, por cierto, muchos de ellos lo hacen, pero quiero decir, no se explica por eso. Se explica, creo yo, por una política que hemos visto cada vez más indiferente a las demandas que surgen de la sociedad, incapaz de conducirlas y procesarlas, y por lo tanto, que se ve como una política que le hace el servicio al poder económico. Y por eso,
yo diría que las dos características más notorias del estallido del movimiento del 18 de octubre fueron un rechazo, una exasperación ciudadana frente al abuso y lo que algunos han llamado un momento destituyente, de impugnación de la política institucional. Y las dos cosas están vinculadas, porque el abuso es la consecuencia de una política que ha actuado sistemáticamente desatendiendo las demandas ciudadanas y siendo muy solícita a las demandas del poder económico. Ok. Muchas gracias. Parece que Fernando Atria tiene que despedirse nosotros como a las 6:35, ¿cierto? Tiene un compromiso. Sí, lo siento Entonces, mucho, pero claro, esto duraba era de 5 a 6:30, ¿no? Así que yo lo siento mucho, pero hay tiempo para una pregunta más, supongo, algo así. no. Yo me puedo quedar, Fernando, hasta las 8. Hasta las 8. ¡Ah, qué bueno! Más bien agradecerles a ustedes y también agradecerles porque para todas las asambleas es súper importante seguir con este proceso de educación cívica y de conversación. Se supone que ahora que ya han pasado como casi un año o 11 meses, tendríamos que ya empezar a dar cuenta de que hemos aprendido, de que hay un proceso que se inició y una experiencia también, y yo me quedo con algunas de las palabras de ustedes que creo que en eso coinciden, y es que el proceso constituyente no acaba el 25 de octubre, sino que recién está comenzando y hay que estar ahí y catetear, sea este el mejor mecanismo o no sea este el mejor mecanismo, el de la Convención Constitucional. Entonces, le agradecemos también a toda la gente que ha estado haciendo sus preguntas, que lucha por un cambio de esta sociedad que ha sido bastante ingrata y prácticamente inhumana. Este sistema económico y social en el que estamos ha sido francamente bien decepcionante, si alguna vez tuvimos alguna ilusión con él, y le dejamos la palabra unos minutitos a ver si quiere cerrar Fernando, y luego dale, con algunas palabras. Bueno, muchas gracias, Carolina, muchas gracias a la Asamblea de la Plaza Guillermo Franque. Gracias a Carlos, ha sido un agrado juntarnos de nuevo para conversar estas cosas. Siempre es un agrado todas las ocasiones que hemos tenido. Yo creo que estamos enfrentados a lo que probablemente va a ser el evento político más importante del resto de nuestras vidas. Algo que no ha pasado nunca en Chile. Nunca en Chile hemos tenido una discusión como la que viene, una posibilidad real de darnos una nueva constitución en democracia, sin imposición unilateral, sin decisión militar, etc. Entonces yo creo que esto puede tener, es una oportunidad que puede tener consecuencias extraordinariamente importantes, y creo yo que hay condiciones para tener un razonable optimismo respecto de la posibilidad de que este proceso resulte en la nueva constitución que necesitamos. Y eso solo se va esas posibilidades solo se van a realizar en la medida en que, como yo decía, la misma fuerza que abrió este proceso constituyente esté ahí para conducirlo y llevarlo a buen puerto. Eso creo yo es un tema al cual hemos vuelto una y otra vez en esta conversación con Carlos, ¿no? Así que yo creo que esa es la cuestión central. Todo lo demás se sigue de ahí. Entonces, todo lo demás está vinculado a eso. Cómo lograrlo, cómo facilitar la comunicación entre la convención y el pueblo. Todo tiene que ver con cómo asegurar que, para decirlo en los términos de los manuales de teoría constitucional, cómo asegurar que esta constitución es una constitución que es dada por el poder constituyente del pueblo. Así que muchas gracias. Yo quiero agradecer también a las compañeras, a los compañeros que nos invitan, indicar lo extraordinario que es que desde un barrio, desde una plaza, ¿no es cierto?, armemos estas conversaciones que a través de Facebook, a través de YouTube pueden ser muy, muy amplias. Celebrar, ¿no es cierto?, que los vecinos hagan directamente estas preguntas como en la primera línea protagonista de esta conversación. Yo estoy muy contento de
tener un arco de acuerdos tan amplio con Fernando. Y lo que quiero simplemente enfatizar es que muchas cosas de las que se pueden producir de aquí en adelante dependen de que la convocatoria del plebiscito sea lo más amplia posible, ¿no? De que tengamos una gran convocatoria y de que seamos capaces de establecer en los resultados una gran diferencia. Y para eso, desde luego, tiene que haber una izquierda amplia, hecha de muchas izquierdas, con un programa constitucional, como dice Fernando, de máximos. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Propongo que despidamos a Fernando porque tiene que hacer y ya nos había dicho. Si Carlos Pérez quiere... Además, Carlos prometió que se quedaba hasta las 8:30. Solo porque no van a estar. Bueno. Ya, nos vemos, Fernando. Ahí, muchas gracias. Responder a Chao. Chao. Ya, hay unas preguntas, Carlos, acá. La gente está como muy... Aprovechemos de apelar a Fernando. Y apelar a Fernando. Vamos a hablarlo. Nada. Preguntas. Parece que hay bastantes acuerdos entre todos. Aquí está. ¿Por qué el año pasado declaró que era una mala idea ponerle paridad de género y cuota de pueblos originarios a la Asamblea Constituyente? Yo creo que una Asamblea Constituyente sin paridad de género es simplemente ilegítima. Ilegítima, ¿no? No puede haber hoy día ninguna organización institucional, no puede haber ninguna actividad ciudadana que no tenga paridad de género. La paridad de género es un derecho por el cual no solo las mujeres han luchado, y es un derecho irrenunciable y no negociable. Esa es la base de la respuesta que yo puedo dar, ¿sí? Incluso me parece que la forma en que la paridad de género está integrada en los arreglines que se han hecho es insuficiente y quedaría para empujar un poco más, ¿no es cierto?, de cómo asegurar, y ahí vienen ya, ¿no es cierto?, otros detalles más finos, ¿no es cierto?, paridad de género, pero también mujeres independientes y no solo la garantía para las mujeres que participan, ¿no es cierto?, militantes de partidos políticos, cosas por el estilo. Esa es la base, ¿no? Claro. Respecto a los pueblos originarios, yo creo que, como he dicho ya 2 o 3 veces, los propios pueblos originarios tienen que tener un proceso constituyente autónomo, que participen en la Asamblea Constituyente de los chilenos. Es un mínimo, es irrenunciable, no es negociable, deben participar. Pero haríamos muy mal en creer que la participación de los pueblos originarios en la Asamblea Constituyente reconoce a los pueblos originarios. Porque lo que hay que reconocer, lo que los chilenos tenemos que reconocer de los pueblos originarios es su autonomía nacional. Una autonomía, ¿no es cierto?, como las que hay en España, que ni siquiera son difíciles de pensar en términos institucionales, ¿no? Como la autonomía de los vascos, como la autonomía que están peleando los catalanes, etcétera, ¿no? Esa es la cuestión mínima. Y sobre todo, ¿cómo quieren el pueblo indígena? Porque esa es la base del asunto. Punto aparte, ¿sí? Yo creo que haríamos muy mal en calcular que el movimiento de los pueblos originarios ha alcanzado la radicalidad y la extensión suficiente para asegurarnos que los delegados, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios sean partidarios de una constitución de máximos como la que decía Fernando. Es una apuesta política ya demasiado amplia, ¿no? Hay que recordar que la resistencia, ¿no?, del pueblo mapuche en el sur está sostenida, ¿no?, con solidaridades más bien tibias de una buena parte de los mapuches, ¿no? Hay que considerar que la destrucción ideológica que el Estado chileno ha hecho sobre el pueblo, sobre la nación mapuche, ¿no es cierto?, tiene una profundidad tal que hay muchos mapuches que están pensando a través de la CONADI en tener propiedad privada, que nos están pidiendo las tierras comunales, que su cultura, ¿no es cierto?, lo haría pedir. Entonces,
hay una diferencia entre un derecho irrenunciable, que no es negociable, y lo que va a ocurrir después con los delegados, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios. Yo creo que lo mismo pasa en el caso de las mujeres, lo mismo pasa en el caso de los sectores más postergados de Chile, ¿no es cierto? No podemos correlacionar, ¿no es cierto?, si es voto de los sectores populares, es voto progresista de izquierda. No. La izquierda tiene una tarea, los pueblos, los sectores, ¿no es cierto?, más autonomistas, los pueblos originarios tienen una tarea, las feministas tienen una tarea, ¿sí? Porque la distribución política, ¿no es cierto?, se reproduce, no solo, el problema de ser de derecha no es solo un problema del patriarcado, ¿no? También hay mujeres que son de derecha políticamente, incluso que son de derecha políticamente, aunque solidaricen con el movimiento feminista. Esa es la diferencia, el matiz, ¿no?, que hice en alguna de las intervenciones de octubre. ¿Cuáles son las deficiencias actuales de las orgánicas sociales que ponen en riesgo la permanencia y la fuerza de las mismas frente a este próximo escenario constitucional? Bueno, una deficiencia que reiterada, ¿no es cierto?, es el maximalismo, ¿no? Esto de o lo conseguimos todo, nos prometen todo, o no conseguimos nada y nos retiramos de todo, ¿no? Hay afortunadamente un sector minoritario, ¿no es cierto?, de la izquierda, que cuando no ve su ideal, ¿no es cierto?, encarnado directamente en la realidad, opta por retirarse. No hay peor daño que se le puede hacer al movimiento popular que esas retiradas, ¿no? Y eso es un viejo problema de la izquierda, ya lo he dicho muchas veces. Tenemos 150 años de un panorama en que las izquierdas pelean más con la izquierda que con la derecha. Es verdad. A ver si hay otra pregunta por ahí. ¿No? No, ojalá que no, porque no quisiera yo tener esta ventaja ilegítima frente a Fernando. Y en todo caso, cuando ustedes quieran, yo estoy disponible para que conversemos en otro momento, así como independiente de era un debate con Fernando Arce. Hay una última preguntita, por favor. ¿Cómo se imagina la articulación de los movimientos sociales con la política partidista para que esta última pueda reflejar las necesidades de los movimientos sociales? Gran pregunta. Bueno, la gran pregunta es que la política partidista está atenta a lo que ocurre en la calle. Los partidos políticos, todos los partidos políticos son susceptibles a lo que ocurre en la calle. Estar en la plaza, llenar la Alameda, hacer manifestaciones frente a cada municipio de Santiago, frente a cada municipio de Chile, muy amplias, muy congregadoras, levanta las antenas, ¿no es cierto?, de la política partidista, a favor y en contra. Algunos, ¿no es cierto?, para tratar de buscar salidas de compromiso, otros para tratar de arrimarse, pero lo que el movimiento popular no mueve, las estructuras partidarias no van a moverlo. Pero tu idea es que el movimiento popular no puede, es mejor que no se aleje de los partidos, que busque una manera de... Yo creo que la política tiene que ocurrir de muchas maneras orgánicas. Tiene que haber colectivos, tiene que haber, ¿no es cierto?, asambleas vecinales, tiene que haber movimientos, tiene que haber partidos. Incluso tiene que haber partidos con centralismo democrático, ¿sí? Cada uno con la orgánica que quiera. Yo no discutiría de orgánica, ¿no? Lo que estoy señalando es que sea cual sea la orgánica, lo que ocurre en la calle, promovido incluso por esas mismas orgánicas, es lo que sensibiliza, ¿no es cierto?, a los que ya tienen una opción política más organizada, ¿no es cierto?, en torno a la participación. No podemos sensibilizar a los políticos con discursos. Hay que sensibilizarlos, ¿no es cierto?, a golpe de marcha. Sí, porque así ha sido y así han respondido también. Parece que de otra forma... No, porque el problema de la política no es un problema ético, no, es un problema de presión social. Hay presión social, todos se ubican en una ética un poquito más correcta. Bueno,
Muchas gracias, Carlos. Te agradecemos sinceramente. También a Fernando. Ojalá que puedan venir, que, bueno, tu disposición de quizás venir en otra oportunidad. Ha habido harto interés en este conversatorio. Les agradecemos a todos los vecinos, las vecinas, a la Cañu, la Catla, todas las organizaciones sociales que están súper atentas a lo que está pasando, y el llamado a que nos mantengamos unidos y unidas. Entonces, bueno, no queda más que decir adiós. Chao, 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 chao. Gracias, Carlos, chao. Y gracias al Daniel y a la Susana que estuvieron detrás de esta pantalla, moviendo las perillas, y toda la gente de las asambleas. Eso, nos vemos. Chau.